Bien, mis crocheteros, ahora vamos a hacer la parte número 3 y vamos a hacer nuestra rosa. Empecemos. Vamos a empezar con el color rojo y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos dentro de nuestro anillo mágico. Cerramos nuestro anillo mágico y vamos a hacer la vuelta número 2. En esta vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Colocamos nuestro marcador en el primer punto y vamos a hacer 6 aumentos, solo aumentos. Así alrededor de toda la vuelta número 2 y vamos a tener 12 puntos bajos. Aquí ya terminé la vuelta número 2, empecemos con la vuelta número 3 y vamos a hacer un punto bajo, pero solo vamos a tomar la hebra trasera. ¿Ok? Vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Esa va a ser nuestra secuencia, pero solo tomando la hebra trasera. No se olviden de esa parte. Aquí vamos a acercar un poquito más para que puedan ver. Y este sería nuestro aumento, solo la hebra trasera. Así vamos a estar trabajando, solo tomando la hebra trasera. ¿Ok? Este es nuestro aumento. Y vamos a repetir la secuencia. Un punto bajo, un aumento. Así alrededor de toda la vuelta número 3 y vamos a tener 18 puntos bajos. Aquí ya terminé la vuelta número 3, ahora nos toca la vuelta número 4. Vamos a hacer un punto bajo, igual vamos a tomar la hebra trasera. Un punto bajo, coloco mi marcador y un aumento. No olviden que solo voy a tomar la hebra trasera. Ahora, seguido de 2 puntos bajos. 1, 2 y un aumento. Y esta secuencia la voy a continuar haciendo 2 puntos bajos, un aumento. Y voy a terminar en un punto. En total voy a tener 24 puntos bajos. Ahora voy a hacer la vuelta número 5. Igual voy a tomar la hebra trasera. Y voy a hacer 3 puntos bajos. 1, coloco mi marcador. 2 y 3 puntos bajos. Ahora un aumento. Y esa secuencia la voy a volver a repetir alrededor de toda la vuelta número 5 y voy a tener 30 puntos bajos. Recuerden que es solo tomando la hebra trasera. Ahora me toca la vuelta número 6 y voy a hacer 2 puntos bajos, tomando la hebra trasera. ¿Ok? Así. 1, coloco el marcador. 2 y ahora me toca un aumento seguido de 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora un aumento. Y esa secuencia la voy a repetir alrededor de toda la vuelta número 6. 4 puntos bajos, un aumento. Y me voy a quedar en el último punto sin terminar, porque vamos a cambiar de color. Ahora me voy a quedar en el último punto. Voy a hacer mi cambio de color, el color verde. La vuelta que voy a hacer en este momento es la vuelta número 7. ¿Ok? Cambio de color de esta manera. Y ahora voy a tomar igual la hebra trasera. Voy a ajustar aquí un poquito el color rojo. Y voy a ir también tejiendo esas hebras que me quedaron. Solo la hebra trasera. Y voy a hacer 5 puntos bajos y un aumento.
Coloco mi marcador. Eso sería 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Esa secuencia la voy a continuar haciendo alrededor de toda la vuelta número 7 y voy a tener 42 puntos bajos. Aquí ya terminé la vuelta número 7, ahora me toca la vuelta número 8 y lo que voy a hacer es 40 puntos bajos en cada punto, pero tomando igual la hebra trasera. No se olviden de esa parte, tomando la hebra trasera. Un punto en cada punto, alrededor de toda la vuelta número 8. Y voy a tener un total de 42 puntos bajos. ¿Ok? Y ahí nos vemos. Bien, ya terminada la vuelta 8, ahora de la vuelta 9 hasta la vuelta 12 voy a hacer puntos bajos, pero ahora sí voy a tomar mi punto completo, ¿no? De esta manera, voy a hacer puntos bajos desde la vuelta 9 hasta la vuelta 12, puntos bajos, y ahí nos vemos. Ahora, ya terminé la vuelta 12, ahora me toca la vuelta 13. Voy a hacer en la vuelta 13 solamente 24 puntos bajos. Colocan su marcador en el primer punto para no perderse y van a hacer 24 puntos bajos, solamente 24 puntos bajos. Hasta llegar al 24. Bien, aquí ya tengo mis 24 puntos bajos y voy a hacer una cadena y voy a voltear mi tejido. Ahora me voy a saltar el primer punto y en el siguiente punto voy a hacer un punto bajo y en total voy a hacer 23 puntos bajos. ¿Ok? 23 puntos bajos me tiene que dar, más o menos es hasta donde está su marcador, ahí les va a dar 23 puntos bajos. Ahora que ya tienen sus 23 puntos bajos, igual van a volver a hacer una cadenita, y vuelven a voltear su tejido. Igual, saltan el primer punto y en el siguiente punto van a hacer puntos bajos. Así van a hacer 22 puntos bajos en total. Así, y van a llegar al final con 22 puntos bajos. Bien, aquí ya hice mis 22 puntos bajos y voy a asegurar, voy a hacer una cadenita y voy a cortar. Si tú quieres coser el gorrito a la cabecita, puedes dejar un hilo más largo. En mi caso yo voy a pegar el gorrito a la cabecita, pero con silicona fría. Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a hacer los sépalos. Ok, ahora les voy a enseñar cómo. Y vamos a tomar las hebras delanteras que nos quedaron, pero en el color verde. Estas hebras, justamente estas, las vamos a tomar y con el color verde vamos a hacer nuestros sépalos. Bien, vas a enganchar tu hilo y vas a hacer un nudito de seguridad, y ahí mismo, donde hiciste el nudito, ahí mismo vas a hacer puntos bajos. Hacer un punto bajo y en el siguiente vas a volver a hacer otro. En total vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ahora voy a hacer una cadena y voy a voltear mi tejido. Me voy a saltar el primer punto y en el siguiente punto voy a hacer puntos bajos y voy a hacer un total de 5 puntos bajos. ¿Okay? 3, 4, este sería el cuarto y este sería el quinto punto bajo.
Voy a volver a repetir. Voy a hacer una cadena, volteo mi tejido, voy a saltar el primer punto y en el siguiente. Ahora me toca hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Si se dan cuenta, está disminuyendo. Voy a volver a hacer una cadena, volteo mi tejido, salto el primer punto y ahora me tocaría hacer 3 puntos bajos. Estamos menorando. Igual, una cadena, volteo mi tejido, salto el primer punto y ahora me tocaría hacer 2 puntos bajos. Una vez más, una cadena, volteo y ahora me toca solo hacer un punto bajo y voy a hacer una cadena. Y ahí voy a cortar mi hilo. No vas a dejar un hilo muy largo, solamente uno pequeño. Esos hilitos que te han sobrado, con tu aguja lanera las tienes que llevar hacia abajo. Coses por el filo y la llevas hacia abajo, hacia adentro de nuestro gorrito, ¿ok? Y las vas a amarrar muy sutilmente para que no se te haga como un bulto. Y vas a repetir alrededor de toda la vuelta. En total vamos a tener como 7 sépalos. Así te tiene que quedar. ¿Ok? De 6 puntos bajos. Igual que como hicimos el primero. Ahora vamos a hacer la parte de la rosa. Vas a agarrar el primer punto de las hebras traseras, pero las que te quedaron en color rojo. Igual, vas a hacer ahí un nudito en el primer puntito. Haces un nudo de seguridad y ahora vas a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. En el mismo lugar vas a hacer un punto alto. En el mismo lugar. Un punto alto. En total, si te das cuenta, la cadena hace un punto alto. Eso quiere decir que hay 2 puntos altos. Ahora vas a hacer una cadena y vas a volver a hacer 2 puntos altos en el mismo lugar. Esos 4 puntos altos, todos están en el mismo lugar. Este sería el cuarto punto alto. Ahora vas a hacer un punto alto, pero te vas a saltar 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Ahí en el cuarto punto vas a hacer lo mismo que hiciste anteriormente. 2 puntos altos. 1, 2. Vuelves a hacer una cadena y en el mismo lugar vas a hacer 2 puntos altos. De esta manera. 1 y 2. Sería el cuarto, ¿no? Y así te tiene que quedar. Vamos a hacerlo una vez más. ¿Ok? Vas a hacer un punto alto, saltas 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Ahí en el cuarto punto haces 1 y 2 puntos altos. Una cadena y vuelves a hacer en el mismo lugar 2 puntos altos. Todos juntos. Y así te va a quedar. Vas a repetir alrededor de todo el espiral, todas las hebras delanteras que nos han quedado. Y mientras vas a ir cerrando, se te va a hacer un poquito complicado tejer, pero vale la pena, chicas. ¿Ok? Vas a seguir haciendo lo mismo. Y miren, así se está formando nuestra rosita. Pero ahí todavía no hemos terminado. Ahora, al final te va a quedar 3 puntos. Vas a saltar 2 puntos y en el tercero, en el último puntito, vas a volver a hacer los 2 puntos altos, una cadena y en el mismo lugar vuelves a hacer 2 puntos altos. ¿Ok? Así, aquí yo ya terminé. Miren, así nos está quedando nuestra rosita, está quedando bonito. Pero aún nos falta, ese hilito lo van a meter por abajo y también lo van a amarrar. Seguimos con la siguiente parte. Te vas a quedar ahí
y vas a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Volteas tu tejido y recuerdan en la cadenita que hicimos en el centro de los 4 puntos altos, ahí vas a hacer 6 puntos altos. Pero recuerden que esas 3 cadenas que acabamos de hacer hace un punto alto. En total vamos a hacer, para empezar, 5 puntos. Esa cadenita hace un punto alto, ¿ok? Entonces ahí iríamos 2. 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Ahora, en la separación que hicimos de para un lado 4 puntos altos y para el otro 4 puntos altos, ahí vamos a hacer un punto bajo. De esta manera. Un punto bajo. Ahora, otra vez, vamos a volver a hacer los 6 puntos altos en la cadenita. Ahí, en esa cadenita que hicimos de los 4 puntos altos, vas a volver a hacer 6 puntos altos. Voy a repetir. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Vuelvo a hacer en la separación de mis 4 puntos altos, ahí un punto bajo. Y así vas a continuar haciendo hasta el final. Miren, aquí para que vean bien. Aquí en este punto, ahí va a ir los 6 puntos altos, ahí. Y aquí en las uniones, a ver, ahí van a ir los 6 puntos altos. Ahí va a ir el punto bajo, otra vez los puntos altos y así, los puntos bajos. Así vas a hacer alrededor de toda nuestra rosa. ¿Ok? Y así es como les tiene que quedar. Al final de el pétalo van a hacer un punto bajo, hacen un punto bajo y ya pueden cortar su hilo. No dejan muy grande, uno pequeño. Ese hilito lo vas a pasar con tu aguja lanera por abajo, por dentro de nuestro gorrito, y vas a amarrar con otros hilitos que te van a quedar. ¿Okay? Así. Con tu aguja lanera lo vas a llevar por dentro. Todos esos hilitos que ves ahí los vas a amarrar muy sutilmente y vas a cortar el hilito. Así nos tiene que quedar nuestra rosa. ¿Okay? Si el primer pétalo te quedó muy levantado, como muy puntita, puedes darle una puntadita y eso sería todo. ¿Okay? Mira, así vas a poner su sombrerito. Yo en este caso he pegado el sombrerito a la cabecita por el tiempo más que todo, ¿no? Y así te va a quedar bonito. Bien, espero que estén disfrutando el video y por favor repetirles que se suscriban. Y en la última parte, que es la cuarta parte, vamos a hacer nuestra macetita. También igual con hojitas. Las hojitas sí son opcionales. Si ustedes quieren le pueden poner, si no, no hay ningún problema. Espero que estén disfrutando del video y por favor los espero en la cuarta parte.